Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Nehemías, por favor. Vamos a Nehemías, en el capítulo 2. Vamos a hacer esta lectura de manera unida, ahí en sus lugares, y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, después de la lectura, hacer la oración para que Él pueda guiarnos y ministrarnos con sus palabras. Nehemías 2, y vamos a leer de los versículos 17 al 20. ¿Sí? Vamos a leer esta lectura. Nehemías capítulo 2, del 17 al 20. Todas sus Biblias tienen Nehemías, ¿verdad? ¿Sí? Ahí en sus lugares, no se preocupen, vamos a leerla juntos ahí. Dice la palabra del Señor juntos, dice así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Oremos, hermanos. Eterno Dios, una vez más a ti oramos, amado Dios, por la oportunidad que nos das, dando gracias por el tiempo, Señor, que nos permites hoy reunirnos para adorarte, Señor, para glorificar tu santo nombre, pero también, Padre, por la bendición que tenemos como promesa tuya de recibir tu palabra, ser edificados. Habla a nuestros corazones, Señor. Dame la dirección, la sabiduría, Señor, con tu Espíritu Divino, para que lo que yo comparta, lo que yo hable, sea únicamente, Señor, tu palabra. Señor, que nos edifique, que nos fortalezca, que nos llame, Señor, a poner por obra lo que hoy recibamos como tu palabra, pero también, Padre, prepara nuestros corazones, ábrelos tú con tu Espíritu Santo, Señor, y permite que nosotros nos dejemos ministrar por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y lo hacemos en tu santo nombre, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, primeramente quisiera recordar en ese tema, el tema general de todo este mes es levantémonos y edifiquemos. Ese es el tema, como bien leímos ahorita, y el tema de este día precisamente es el desafío que tenemos como iglesia, como creyentes en Cristo, de levantarnos o de ser levantados después del desánimo, ¿sí? Pero quiero comenzar explicando esta parte, hermanos. En el capítulo 1 de Nehemías, si usted va un poquito al capítulo 1, Nehemías pregunta acerca del remanente que había quedado, ¿sí? Vaya conmigo al capítulo 1. Y si usted se da cuenta lo que hemos leído en las oraciones viernes y sábado, del versículo 1 al versículo 3, empieza una introducción, digamos, a todo este libro de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Quién pregunta? Nehemías, ¿sí? Y él recibió respuesta y dice: me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mala afrenta. ¿Y el muro cómo estaba de Jerusalén? Derribado. ¿Y sus puertas cómo? Quemadas a fuego. Yo no sé si se da cuenta que esto se repite en el capítulo que hemos leído, en el capítulo 2. ¿En qué verso se repite? A ver, hermanos. Versículo 17. ¿Ya lo vio? Dice: vosotros veis que el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, dice la Escritura. Es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, viendo el contexto desde antes, ¿sí? Lo que hace Nehemías es preguntar por aquellos cautivos, el remanente, los que habían quedado de la cautividad, y preguntan, y la respuesta que dicen, ellos ¿cómo están? En gran mal, ¿y qué? Y afrenta. Y dice, ¿la ciudad cómo está? Los muros derribados
y sus puertas quemadas a fuego. De manera, hermanos, que entonces si nos podemos dar cuenta en esta situación, la condición de la ciudad, ¿cómo era esta ciudad de Jerusalén? ¿Cómo estaba? Derribada, destruida. Y si usted sigue leyendo el capítulo 1, va a encontrar que Nehemías empieza a sí mismo a hacer él y querer ir a restaurar, reconstruir los muros de Jerusalén. Sin embargo, hermanos y hermanas, para hacerlo, Nehemías no solamente se encontró con una ciudad derribada. Nehemías no solamente tenía que levantar la ciudad y levantar los muros. Nehemías se encontró con un pueblo como derribado, con un pueblo destruido. Por lo tanto, no solamente la misión de Nehemías era reconstruir ¿qué? La ciudad. Primero tenía que levantar ¿a quién? A su pueblo derribado. Es decir, no se encontró solamente con una ciudad derribada, sino con un pueblo derribado. Tenía primero que levantar al pueblo, sus corazones, animarlos. ¿Cuántas cosas, hermanos y hermanas, circunstancias en la vida que se nos presentan, terminan desanimándonos en el diario vivir? ¿Cuántas cosas que se nos presentan en el diario vivir terminan derribándonos? Decía mi hermana hace ratito, ¿verdad? Mi familia está pasando por ¿qué, hermana? Tribulación. ¿Y qué nos causa eso? Desánimo. Y si no estamos bien cimentados en la palabra, termina ¿cómo? Derribándonos, ¿verdad? Así que, hermanos, ¿cuál es la situación por la que nosotros estamos pasando momentos de crisis como estos, como el pueblo de Jerusalén, como este pueblo derribado? Hay muchas circunstancias y queremos pensar y quizás entender cuál es el propósito por qué esté pasando un tipo de crisis, un momento de crisis. Déjeme decirle, hermano y hermana, que no son las crisis, sino más bien es nuestra respuesta a esas ¿qué? A esas crisis. Por lo tanto, hermanos, preguntémonos también, ¿qué hacemos? Porque eso pasa cuando nosotros somos los principales, ser derribados, desanimados, ser tribulados, afligidos. Pero ¿qué pasa cuando vemos al otro, al prójimo, a nuestra familiar, nuestro vecino, afligido, desanimado, caído o derribado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted cuando ve a alguien así? Nehemías tenía un corazón apasionado y de esta manera responde al sufrimiento de su pueblo. Él recibe una misión, cual muchos de nosotros tenemos hoy día también. La misión de reconstruir los muros de Jerusalén con Nehemías. Pero hoy tenemos una misión como iglesia. Decía yo el tema, ¿cuál es, hermanos? El desafío que tenemos, ¿de qué? De ser levantados después de qué? Del desánimo. Había desánimo en el pueblo de Jerusalén, en el pueblo de Nehemías, pero con un corazón apasionado Nehemías responde a ese sufrimiento para conocer su pueblo. Recibe esa misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, lo que aprendemos hoy en esta parte, en este versículo, o en esta primera parte, es que tenemos que tener una visión de una manera muy clara de quiénes somos y cuál es nuestra misión que tenemos que cumplir. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para Dios? Un hijo. ¿Sí? ¿Cuál es la visión que tiene, que Dios le ha enviado a hacer? ¿Compartir qué? La palabra de Dios. Pero tenemos que tener también una determinación para enfrentarnos y hacer lo que Dios nos manda hacer, aún en medio de qué? De circunstancias como crisis, desánimo, ¿qué más dijimos? Tribulaciones, incluso hasta oposición. Porque si usted continúa leyendo conmigo, fíjese bien, dice el versículo 17, les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas, ¿por qué? Por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos, ¿en qué más? ¿En qué? En oprobio. ¿Qué es oprobio? ¿Alguien sabe qué es el oprobio? ¿Qué es oprobio? ¿Por ahí alguien me respondió por ahí quién? ¿Qué es oprobio? ¿No? ¿Qué es oprobio?
Sigamos leyendo. Versículo 18, ¿qué dice? Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido como buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Hasta ahí está todo bien, ¿sí? Sí, el pueblo estaba derribado, desanimado, caído, pero después Nehemías lo que hace es animar al pueblo, ¿sí? Los invita a animarlos. ¿Cómo lo hace? Declarando lo que el Señor había hecho, cómo se había presentado ya, ¿sí? Y después el versículo 19, ¿qué pasa? Vea conmigo el 19. Cuando lo oyeron, ¿quién? Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, ¿qué hicieron? Escarnio. Es decir, había ¿qué? Oposición. Mis amados hermanos, para poder levantarnos o ser levantados, ¿sí? Después del desánimo, tenemos que ver que es realmente un desafío. Y tenemos que ver el versículo 17. Vosotros veis el mal en que estamos. Estos ciudadanos y las personas líderes de Jerusalén no estaban solamente sentados a ver qué pasaba para que alguien llegara y les ayudara. No se quedaron sentados. Ciertamente ellos captaron que era algo humanamente imposible de hacer. Yo les decía hace un rato, porque todo esto era ya la reconstrucción ya estaba de alguna manera, llevaba ya tiempo, ¿sí? Todo ese proceso. Era algo que llevaba un tiempo de 100 años atrás, ¿sí? Y humanamente para ellos era imposible quizás, ¿no? Era un problema de casi 100 años atrás, imagínense. Pero Nehemías llegó y explicó la visión que tenía. Se los dio a conocer a quienes, a los líderes de Jerusalén. Vamos y levantemos los muros de Jerusalén. Pero había una tremenda cantidad de importancia aquí en hacer esto. Nehemías no podía hacer el trabajo solo. Requería ayuda. Si lo hacía, estaría en muchos problemas si lo hacía solo. Mucho más si aquellos líderes de los ciudadanos no lo ayudaban. Y seguramente Nehemías, cuando usted ve el capítulo 1, se da cuenta que Nehemías oró mucho por esta situación. ¿Oró por quién? Por los pueblos. Están en una mal y afrenta. Ahora, Nehemías se acercó de una manera sabia. Yo quisiera que usted apuntara a esta parte. ¿De qué manera se acerca Nehemías para animar al pueblo? Porque primeramente, hermanos, Nehemías tenía que estar animado y levantado para poder levantar a otros, ¿sí? El desafío era primeramente ¿con quién? Con el mismo Nehemías. Si usted se da cuenta, después de que Nehemías, cuando se escribe esta parte, había un tiempo ya, ¿sí? Desde cuando Nehemías empieza, luego viaja, y hay muchas cosas. Nehemías ya había tenido un tiempo de cansancio, pero Nehemías se acerca de una manera sabia a estos líderes religiosos de Jerusalén, y fíjese lo que les pide. ¿De qué manera sabia se acerca? Primeramente Nehemías les pidió que fueran realistas, que vieran la realidad. ¿Cómo empieza el versículo 17? Les dije pues, ¿y qué continúa diciendo? Vosotros veis que el mal en que estamos, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y cómo describe? Está desierta Jerusalén, y cómo sus puertas consumidas por el fuego. Es decir, hermanos, en primer lugar, para poder ser levantados, tenemos que ver la realidad de la circunstancia que estamos pasando. A veces, lo más evidente es lo más difícil que nos cuesta ver. Aunque sea evidente, nos cuesta ver la realidad. Y no la aceptamos. Aquí Nehemías les pidió que notaran lo evidente, que fueran realistas. Número 2, Nehemías no llegó como aquella persona para arreglar la situación. Como que él llegara y ya se arregló, él lo va a solucionar. No llegó Nehemías de esa manera. Sino más bien, él, con un corazón apasionado, se apropió del problema. Como si fuera, ¿qué? Parte de ese problema. Como si fuera suyo. Y a lo mejor no tenía que hacerlo. Pero Nehemías no emplea el juego de ¿qué? De la culpa.
¿Por qué estaba derribado el pueblo? Son consecuencias y empieza a dirigir culpa, lo que muchos acostumbramos quizás a responder o a reaccionar. Y Nehemías no. Nehemías no criticó a los líderes, no usó ese jugo de la culpa. Simplemente lo que hizo Nehemías, se identificó con ellos mismos, junto con ellos, en relación con ese problema que estaban pasando. ¿Cuál era ese problema? Un pueblo derribado, una ciudad derribada, desierta, y las puertas consumidas a fuego. Número 3, Nehemías lo que hizo entonces es pedir su apoyo. La segunda parte del versículo 17 que dice: venid, ¿y qué? Y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en qué, en oprobio. Nehemías se imaginó, fíjese bien, que si Dios podía, obviamente podía, tiene el poder, obrar o mover el corazón de un rey pagano para involucrarlo dentro de su obra, obviamente Dios podía también mover el corazón de los corazones de su propio pueblo para que se unieran y fueran parte de este plan divino. Nehemías no estaba ahí solamente para hacerlo por ellos, sino que Nehemías se asoció con ellos mismos en la obra de restaurar, ¿qué? A Jerusalén, los muros, ¿sí? Pero también lo que hizo, señalar el resultado. Esa es la cuarta cosa, señaló el resultado. Y dijo, no estemos más en qué, en oprobio. Es decir, si hacemos todo esto, no estaremos más en qué, en oprobio. De manera, hermanos, que no se trataba solamente de la labor física. ¿Cuántos conocen de obra, mi hermano Leonardo, ¿verdad? De la obra? ¿Qué se requiere para restaurar o reedificar? El material, ¿qué material se usa? Ladrillos, ¿qué más? ¿Cómo le llaman esos? ¿Morteros? ¿O qué es? ¿Mortero? Somero, toda esa parte. No era solamente ese material, hermanos, lo que se requería, sino era una visión de remover, ¿qué? El corazón. Una condición, ¿sí? Que había. Cuando nosotros se nos presentan circunstancias que nos atribulan, que nos afligen, que nos desaniman, nos terminan o llevan a la intención de derribarnos, ¿qué nos causa? ¿Qué le causa al ser humano? A un cristiano y creyente, ¿qué le causa? ¿Por qué a veces no compartimos mi motivo de oración en la iglesia? Por timidez. ¿Por qué? Por pena. ¿Qué nos causan las circunstancias que pasamos? A veces también, ¿qué? Miedo. También, ¿verdad? Temor, incluso inseguridad. Entonces, no se trataba solamente de eso, de ese material, sino más bien de remover esa condición de pena, de miedo y de inseguridad en el pueblo. Ese trabajo físico iba a valer la pena porque iba a impactar, porque iba a mostrar también la unidad entre el pueblo de Dios. Pero aquí Nehemías sabiamente los animó en el Señor. Versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano ¿qué? De mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo ¿qué? Las palabras que el rey me había dicho. Y después ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es decir, les declara esto Nehemías, como la mano de Dios había estado ya con ellos. Les aseguró a ellos, ¿sí?, que no era un proyecto de quién, de Nehemías, no era de él, sino les dijo: este proyecto es de quién, es de Dios, este plan es de Dios, ¿sí? Entonces Nehemías les dio confianza al decirles lo que Dios ya había hecho, la mano de Dios como se había presentado en ellos. Pero fíjense bien que Nehemías no rogó ni hizo trato con ellos. Nehemías lo que hizo es recordar y considerar que tenía no solamente una visión, sino un llamado divino. Esto que Nehemías hizo, lo consideró Nehemías como un ¿qué? Un llamado de Dios, ¿sí? Y le pedía a los demás ser parte de ese llamado de Dios. Nunca dejó de tratarlo como un llamado. Es decir, hermanos, la misión que nosotros tenemos a veces
lo hacemos, lo que tenemos que hacer. Bueno, yo predico porque soy pastor y tengo que venir los domingos. Yo quisiera mi descanso los días domingos, ¿no? Y tengo que venir porque tengo que predicar. No, es porque yo debo de considerar que esto es un llamado que yo tengo, que Dios me hizo. Y debo de compartir la palabra, ¿sí? Aún así, en medio de la persecución, lo que vemos hoy en Chiapas, hermanos y pastores que están predicando la palabra de Dios, que aún hay encarcelados, lo que hemos orado, todo eso, pero siguen compartiendo la palabra de nuestro Dios. Nehemías así hizo. Y muchos de nosotros tenemos una comisión, un llamado de Dios, y a veces hacemos las cosas, ¿por qué? Porque las tenemos que hacer. Porque me dijo el pastor, porque votaron por mí, por muchas cosas, pero muy pocas veces recordamos como Nehemías que todos los asuntos que Dios nos llama a hacer, hemos de tratarlos como un llamado que Dios nos hace, ¿sí? Él no actuaría, Nehemías, intentando manipular las cosas o al pueblo. Él no ofreció recompensa, tampoco. Solamente lo que dijo Nehemías en palabras humanas: dejemos de perder el tiempo, hay cosas que hacer, que tenemos que hacer. Y sobre todo dice, y Dios nos está guiando a qué? A hacerlo. Por lo tanto, manos a la obra, es lo que decía Nehemías. Él confió en Dios para crear una verdadera motivación interna desde el Espíritu. Por tanto, hermanos, hay una diferencia entre la motivación externa. La motivación externa manipula, genera culpa, presión o anhelo por recompensas. Pero la motivación interna recuerda siempre y considera que es parte de la visión de Dios, del plan y del propósito de Dios. Ahora, ¿qué es lo que recibió como respuesta Nehemías del pueblo? Dijo, levantémonos y ¿qué? Edifiquemos. Esa fue la respuesta que venía de Dios precisamente. Dijeron, sí, Nehemías, estamos contigo. Y esta respuesta, si usted se da cuenta, fue más notable que otras respuestas que podamos estar escuchando, o más notable que cualquier respuesta que hubieran podido responder ellos mismos. Por ejemplo, el pueblo pudo haber respondido como nosotros ante las circunstancias. ¿Cuánto tiempo dijimos que tenía ya de esta situación del muro de Jerusalén? ¿Cuánto tiempo tenía ya atrás? 100 años atrás, ¿no? Primeramente, lo que hacemos nosotros ante las circunstancias, ante las situaciones difíciles, lo que nos derriba, nos desanima, si ya estamos derribados, una respuesta común de nosotros es negarnos. Por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué muros? Ya los derribaron cuántas veces, ya no son necesarios. Así pudo haber respondido el pueblo. O quizás, híjole, Nehemías, pero es que es mucho trabajo. ¿Quién sabe cuántos muros eran? Demasiado trabajo. Saber qué sale, lo que muchos decimos, ¿no? Pues vamos a echarle ganas y a ver qué sale. Ojalá nos vaya bien. Respuestas comunes. Otras respuestas. Híjole, pero ¿se acuerdan de Sanbalat? ¿De quién más dijimos? Gesem. ¿Quién? Tobías. Y son más fuertes y nada más están molesta y molesta y ni les van a dejar trabajar. Yo no sé, hermanos, si en su circunstancia que esté pasando, lo que le esté causando desánimo, lo que le esté derribando, haya estas respuestas quizás. Yo no sé si a lo mejor hay esta falta de necesidad que estemos negando ya, ¿para qué? Si estemos forzados o solamente continuemos a ver qué es lo que sale, qué es lo que sigue. Ojalá y todo vaya bien. O si hay un Sanbalat, si hay un Tobías, un Gesem, que esté estorbando para seguir adelante. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, precisamente es recordar lo que está en el versículo 19, versículo 18 y versículo 20. Fíjese bien. Versículo 20 dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, que dice, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿A quién le decía esto? ¿Vosotros no tienen qué? ¿Tienen parte ni derecho en dónde? ¿Ni memoria? ¿A quién le decía esto? ¿A quién? A Gesem, a Tobías, a esos escarnecedores. Entonces lo que ellos hicieron, ¿qué fue? Esforzar sus manos para bien. ¿Sí?
La mano de Dios, hermanos, motiva. La mano de Dios mueve y nos permite ver su acción. Aún en medio de la circunstancia que podamos estar pasando, la mano de Dios sobre nosotros nos motiva, nos mueve y nos permite ver su acción. El corazón de Nehemías, su oración, su gran visión, la acción y la sabiduría fueron recompensados. Porque era algo inspirado por Dios. De manera que si nos damos cuenta, Dios movió los corazones de quienes, del pueblo, para ser parte de esta visión, de ese plan de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos y hermanas. Levantarnos nosotros, primeramente, recordar estas promesas y palabras de Dios, la presencia de la mano de Dios, para poder, ¿qué? Levantar a los demás. A los demás. ¿Sí? Aún a pesar de la oposición. En este pasaje, ¿cuántas oposiciones ve? Del 17 al 20, ¿cuántas oposiciones ve? Versículo 17, ¿qué dice? Vosotros veis el mal en que estamos. ¿Cómo estaba Jerusalén? Desierta y sus puertas ya consumidas por el fuego. Versículo 19, Sanballat, Horonita, Tobías y Gesem, haciendo como escarnio. Nehemías ignoró el escarnio. Y lo que hizo más bien fue proclamar la confianza en Dios, su convicción en Dios. Él de alguna manera estaba diciendo, no importa si están en contra, la obra de Dios va a prosperar y va a crecer. Dios está con nosotros y su mano sobre nosotros. Nosotros somos sus siervos, nos levantaremos y ¿qué? Edificaremos. Sea cual sea la situación, hermanos, recuerde siempre esto entonces. Habrá así oposición, habrá momentos donde quizás nos sentamos desiertos, consumidos por el fuego. Pero lo que usted y yo tenemos que recordar es lo que Nehemías animaba, cómo la mano de Dios está siempre con nosotros, mueve nuestros corazones, pero también, hermanos, ignorar lo demás, que a pesar del escarnio, dice el Señor en su palabra que Nehemías respondió, el Dios de los cielos, el que nos prosperará. Usted comparta en este tiempo y diga a aquellos, o dígase a sí mismo, el Dios de los cielos, Él me prosperará, Él me fortalecerá, Él me restaurará, Él me levantará. ¿Sí? ¿Y qué más dice ahí? Y nosotros sus siervos, ¿qué? Nos levantaremos y edificaremos. Porque aquellos que quieran estorbar a eso, no tienen parte, ni derecho, ni memoria en mi corazón, en mi vida. Solamente Dios y su mano sobre mí. Y eso es lo que usted tiene que compartir a los demás. Levantarse usted para levantar a quienes, a los demás. Amén, hermanos. Ese es el gran desafío que tenemos como misión. Así que yo le invito a que hoy se ponga de pie, por favor, y que podamos orar al Señor. Que podamos tener este tiempo para recordar cómo cada día la mano del Señor está sobre nosotros. Y vamos a intentar un himno hoy día, porque muchas veces nuestro corazón requiere ser transformado, requiere ser cambiado, porque puede haber, sí, esas debilidades, quizás ese momento, esas voces que a veces escuchamos, pastor, pero es que usted no está en mi lugar, usted no está en mi familia, no está viendo lo que estoy pasando. Y tiene razón, yo no estoy, pero el Señor sí está en su lugar. La mano de su Dios está sobre usted. Él no ignora su situación. Él mueve su corazón y le inspira y le alienta. Porque Él está con usted. Él le levanta, le fortalece. ¿Y sabe cómo lo hace? Con su santo poder. Amén. Oremos al Señor. Señor eterno, gracias, Padre, por tu palabra, te damos. Gracias, eterno Dios, porque nos permites hoy recordar tu presencia en cada momento de nuestro vivir, Señor. Tu presencia, Señor, que nos recuerda cómo obras, Señor. Si obraste, Señor, con un rey pagano para involucrarlo dentro de tu obra, ¿qué no harás con uno de tus hijos, Señor?
que pasamos sí dificultades, adversidades, tribulaciones, aflicciones, desánimo, Señor, circunstancias que quieren derribarnos. Pero Padre, hoy nos recuerdas a través de tu siervo Nehemías, que se encontró, Señor, no solamente con una ciudad derribada, sino con un pueblo derribado, a quien tú usaste para levantarlos. La respuesta que tú diste a ellos, de unirse, Señor, de asociarse, Padre eterno, para trabajar juntos y restaurar y levantar, Señor, no solamente la ciudad, sino sus mismos corazones, porque tú nos inspiraste, Señor. Ahora, eterno Dios, rogamos que en cada corazón de tu pueblo, de esta amada misión, de mis hermanos y hermanas que aquí están presentes, en cada familia representada, Señor, puedas tú, Señor, sembrar esa convicción, esa fe. Padre eterno, que tú muevas de una manera interna los corazones, que recuerden mis hermanos y hermanas, Señor, tus palabras, que aún en el desierto, aún, Señor, a través de la prueba, Señor, quizás de fuego, tú les recuerdas cómo tu mano puede estar, Señor, sobre ellos. Y Padre eterno, tú prosperarás, fortalecerás, levantarás cada corazón. Y Padre eterno, rogamos que te muevas dentro de nosotros, que nos levantes y nos fortalezcas y nos edifiques. Y Padre, que también esto lo transmitamos hacia quienes lo necesitan, moviendo también nosotros los corazones de aquellos que así te necesitan, Padre, siendo inspirados por ti, también podamos ser transmisores de tu gozo, de tu paz, de tu fortaleza. Que juntos como iglesia seamos levantados, Señor, y seamos edificados. Aún después del desánimo, ver tu presencia en nosotros, Señor, que nos motivas, que nos mueves y nos permites ver tu obra en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y lo hacemos en tu santo nombre, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con un canto, se llama "Es solo el poder de Dios", y al confirmar esta parte de la oración, vamos a cantar. Usted piense en la situación, en lo que está pasando, y recuerde que solamente el poder de Dios puede cambiar nuestro ser, nuestra situación. Dice, no he cambiado a mí. Si queremos ser felices, solamente tenemos que seguir firmes en el Señor. Él nos hace nuevas criaturas y nos hace nueva nuestra condición. Así que cantemos al Señor este canto, hermanos. De nuestro Dios. Tomen su